Pablo quisiera más bien que todos los hombres, vaya por los tres que dijeron amén, que todos los hombres fuesen como yo, dice. Amén, aleluya. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Santo Dios. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Es decir, si no naciste para ser célibe, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Así que, amado Padre, te damos gracias hoy por la porción de tu palabra. Dótanos de sabiduría de lo alto, para que esta palabra pueda edificar, Señor, a toda esta familia representadas, a estos hogares, estos matrimonios, y a aquellos que están, Señor, allá escuchando en sus casas, en diferentes países, allá por Alemania, Señor, por Suecia, España, Argentina, México, Señor, Canadá, El Salvador, Honduras, Guatemala, países, Señor, donde recibimos saludos de las transmisiones. Bendecimos a estas personas en el nombre de Jesucristo y decimos todos un amén. Amén. Bueno, como dicen los americanos cuando ellos van a predicar, dicen, la tema que traigo hoy. Ellos no saben distinguir entre el artículo femenino y masculino, así que ellos dicen la tema. El tema de esta mañana es: ¿qué es mejor? ¿Estar solteros o estar casados? Este es el tema de Pablo. ¿Qué es mejor? ¿Estar solteros o estar casados? Si yo hiciera hoy un sondeo aquí entre ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que es mejor estar soltero? Ni lo veo. ¿Cuántos creen que es mejor estar solteros? Solo una hermana. Vaya, entonces supongo que todos los demás están de acuerdo que es mejor estar casados. ¿Cuántos están de acuerdo que es mejor estar casados? Aleluya. No los entiendo porque como un 20% dice que es mujer y los demás se quedaron callados. Vaya. Bueno, lo primero que vamos a establecer es lo siguiente. Cuando Pablo está escribiendo estas letras, en ese tiempo, Pablo no tenía una esposa. Pablo estaba soltero. Pablo estaba solo. Entendiéndose que él había estado casado, él no se había vuelto a casar. Él no se había vuelto a casar. No vamos a entrar en detalles por qué una persona que ha estado casada y de repente queda sola, como que siente que le llegó la gran bendición que tanto esperaba y no va a cometer el mismo error que cometió de casarse antes. Eso es lo primero que voy a establecer. Hay personas que, aunque usted no lo crea, viven arrepentidas toda su vida de haberse casado. Y la razón por la que viven arrepentidas toda su vida, hombres y mujeres, de haberse casado, es porque ellos no nacieron para casarse. Ellos no nacieron para casarse, que ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Hoy usted va a descubrir si usted nació para estar casado o simplemente está usurpando un puesto que no le correspondía tener, porque no está haciendo bien su papel de esposo ni de esposa. Y hoy no vamos a hablar de lo sexual, porque eso ya pasó a la historia, así que no se preocupe. Hoy no vamos a hablar de que usted tiene que rendir, usted tiene que... No, eso quedó atrás en los mensajes anteriores, así que no se preocupen del tema hoy. Entonces lo que estamos diciendo es que Pablo no se había vuelto a casar. No tenía a alguien que lo acompañara en sus viajes misioneros. Él andaba solo, estaba soltero el apóstol Pablo. Muy bien. Hay algunos hombres
Yo conozco hombres que están al servicio del Señor, y que no se han casado. Y que no se han casado por amor a la obra de Dios. Santo Dios. Es decir, Aleluya. han pasado por un sacrificio, el estar solos, el estar solo, para dedicarse de lleno al 100% a la obra del Señor. Así que algunos por varios años y otros durante toda su vida han elegido mejor estar solos. Recordémonos las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo durante su ministerio terrenal en Mateo capítulo 19 y versículo 12, cuando el Señor dijo: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Se lo puedo decir de otra manera, que hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Diferentes razones. Primero, algunos que desde que nacen incapacitados para casarse. Es decir, yo cuando estudié psicología, especialmente en esa área, hay hombres que no sienten el mínimo, son hombres 100%, pero no sienten el más mínimo deseo de una mujer. Eso desde que nacen incapacitados, es decir, ellos se llevan bien. Yo tuve un tío que así como nació, así murió, sébil. Y él era un hombre completo, inclusive buenísimo para pelear con el machete, pero en el matrimonio él dijo: no. Nunca platiqué con él, me hubiera gustado saber qué es lo que pasaba en juego. Pero hay hombres que desde que nacen incapacitados para casarse. Hay otros que los incapacitan los hombres. Allá tuvimos un presidente salvadoreño por los 40 y algo, que los que violaban los castraban. Ya esos hombres quedaban imposibilitados de casarse. Hay muchos países, como los países creo musulmanes, que siguen con la práctica que el que viola a una mujer, el que hace algo indebido en esa área, los castran, es decir, los hacen eunucos, que era lo que pasaba también en las cortes, como pasó con Daniel y los 3 jóvenes en Babilonia, que los hacían eunucos. Y otros, dice el Señor Jesucristo, que se hacen eunucos por amor al reino de los cielos. Creo que en esa categoría entraba el apóstol Pablo, que había decidido quedarse solo por amor al reino de los cielos. Dice Pablo: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Más adelante, cuando lleguemos a 1 Corintios 7, en el versículo 26, Pablo va a dar las razones. Cuando Pablo va a hablar: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está, dado a la necesidad que apremia. Sería bueno al hombre que se quede como está. No voy a desarrollar cuál era el tema o qué tenía en mente Pablo cuando dijo la necesidad que apremia, pero el punto está que en ese momento no era el mejor momento para casarse, dado que estaban sufriendo una tremenda persecución. En cualquier momento podían ser llevados a un anfiteatro y morir devorados por las fieras, etcétera, etcétera. Entonces Pablo decía: no es bueno dejar a una viuda que apenas te casaste hoy y mañana te agarran los romanos y te matan. Entonces, y luego el otro aspecto es que ellos esperaban que Cristo viniera pronto, que Cristo regresara por su iglesia. Así que no había por qué casarse, según Pablo, pero eso lo vamos a explicar después. Bueno, voy a insistir en el tema de que en el tiempo que Pablo escribió esta carta no estaba casado. Y por eso él se agrega en el grupo de los solteros y de las viudas. Cuando dice Pablo en el versículo 8: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Así que Pablo se incluye en ese grupo. Aquí él está reconociendo el beneficio de estar soltero.
Pablo dice que hay un beneficio el estar soltero, al punto que lo recomienda y dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Si ustedes fueran sinceros y ustedes dijeran que ustedes fueron felices hasta que se casaron, que ustedes pensaron que el matrimonio les iba a traer mayor felicidad que la que tenían, pero en algunos casos la situación salió por otro lado. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Que mejor hubiese sido ya desde el altar decir: no, ya que cuando viene el pastor que le dice, ya no pensaron bien, si no desde aquí se pueden regresar. Ah, no, pero como ahí está como toro recién salido de potrero. No, dice: no, pastor, mejor termine ya la ceremonia, que ya queremos salir a la luna de miel. Pero siempre yo les he enseñado que en el matrimonio hay 3 etapas. ¿Cómo se llama la primera? Hermano Fernando, ayúdeme. ¿Cómo se llama la primera? Ilusión. La primera etapa se llama ilusión, donde todo es súper bonito, todo es maravilloso, todo es como los cuentos de hadas. Ay, donde el muchacho se queda que agarra el frijol con el tenedor y en el frijol la está viendo a ella. Ella se queda. Ay, lo ve mi príncipe azul, lo ve hermoso, lo ve. Él es amable, él es respetuoso, porque es pecado decir que es divino, pero la mujer lo ve casi como divino. Y él la ve a ella como la reina, como Dios mío, la ve hermosa. Los cachetes no se lo ve inflados, dice: qué hermosos cachetes. Las orejas no se las ve feas, dice: qué orejitas más lindas. El pelo, es decir, todo es hermoso. La etapa de la ilusión, donde le abre la puerta para que se suba al vehículo, donde le regala flores en el mal llamado Día de los Enamorados, que eso no existe. Aleluya. Pero le regala flores en el ¿cómo se llama? En el día de su cumpleaños. Le regala un regalo para Navidad. Aleluya. Esa es la etapa de la ilusión. Mira, préstame el vehículo, voy a ir a ver a mi novia, no quiero llegar en este carro viejo. Y por eso llega en el Mercedes, en el Charger. ¡Aleluya! En el 6.3. Ahí llega, prestado, pero llega en carro. Es el tiempo que se lava bien los dientes. Es el tiempo que se come sus pastillitas de menta, que se echa perfume. Todo el bote. ¿Por qué? ¿La etapa de qué? De la ilusión. Y ella, cuando él llega, ella está divina, está bien peinadita. Oh Dios, el corazón se le sale, el cuerpo le palpita, le tiembla cuando la ve. La etapa de la ilusión. Se casan emocionados. Ella tiene un concepto de lo que va a ser esa noche, la peor noche que tuvo. Ahí comienza, y esto es todo. Te hablo de serio. Y luego continúa, y aquella ilusión se va convirtiendo en la segunda etapa, que se llama desilusión. Desilusión. Lo que creíamos que iba a ser un pedacito de cielo en la tierra, se convirtió en un pedacito de infierno en la tierra. Así. Donde él da vueltas y vueltas en la tarde para regresar en el hogar, porque llegar al hogar es terrible. Donde ella está deseando que no llegue, pero tampoco está deseando que lo agarre la migra. Entonces la situación se pone terrible. El pastor Pineda, a ver, si usted sabe tanto de eso, ¿cómo es que hay matrimonios de 30, 40, 50, 60 años que han perdurado? Simplemente porque, número uno, ellos no se resignaron. El que se resigna y que diga: sufrir me tocó a mí en esta vida y llorar es mi destino hasta el morir. Es decir, si así lo quiso Dios, ni modo. Esos se ponen una cruz tan pesada y ahí van. Por eso usted lo va a ver, mírenlos, nunca se ríen,
nunca están alegres, nunca están felices porque simplemente están resignados. Esto es lo que me tocó. Si tan solo le hubiera hecho caso al Chabelito, al payaso feliz. Entonces, es decir, se resigna, y el que se resigna vive amargado. Porque simplemente es, ni modo, soy cristiano, no puedo cambiar las cosas. A nosotros los ministros es una de las cosas terribles, porque ningún ministro tiene la opción de separarse. Así que si las cosas no le salieron bien a uno, ni modo, se pone esta bocina encima para toda la vida. Y allí va uno cargándola, y ve a los demás que andan con su mujer de la mano, y ve a los demás que la mujer le da un besito, y ve a los demás que lo abrazan, y ve a los demás que le acarician el pelo, y a uno nunca nadie. Aleluya. Resignación. Eso conduce a un estado de tristeza, a un estado casi depresivo, porque la persona simplemente se resignó. Entonces, ¿qué es lo que yo les aconsejo? Si las cosas no salieron, y exactamente a ninguno de nosotros las cosas no salieron como pensábamos que iba a ser, o hay alguno que sí, que está casado con la persona que se casó, que usted pensó que así iba a ser, que las cosas, vaya. No, por eso tampoco yo, no de repetirme, no, pero que no salió la persona como uno creía que era en el 100%, a eso me refiero. Que hay una diferencia como uno se la había planteado en su mente y otras la realidad, ya en el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando de repente uno se da cuenta que, porque una cosa es la cara que mostramos cuando andamos en el tiempo de novio, la forma de ser cuando andamos en el tiempo de novio, y otra es la realidad cuando ya estamos casados? Son dos cosas bien diferentes. La realidad, no lo imaginario, no lo utópico, no, sino lo real, que es ya el matrimonio. ¿Cómo ser feliz entonces? Simplemente adáptese. Adáptese. Es decir, vamos a pensar en una casa. Esta no era la casa como yo me la imaginaba. Cuando la compramos estaba bien bonita, pero no es lo que queríamos. Pero ahora nos vamos a adaptar, vamos a ajustarnos. Y eso le permite a usted ser feliz cuando ya se trata de la esposa, de adaptarse. Es decir, una cosa es cuando la veía bien pintadita de la cara, que la veía bien peinada. Por eso mi abuelo me decía, cuando te guste una muchacha, anda a verla cuando se vaya levantando. Estoy hablando en serio, así hablaba mi abuelo. Mírala cuando se vaya levantando con las greñas todas paradas, con la cara toda pálida, me decía, antes de que se pongan los labios, porque en aquel tiempo las mujeres se pintaban los labios bien rojitos, bien bonitos. Ahora ya no se los pintan, las cristianas no se los quieren pintar, pero es un problema aparte. Pero me decía, anda a verlas cuando se vayan levantando, porque si ahí te gusta, dale para adelante. ¿Por qué? Porque te tienes que acostumbrar a todos los días a verla como se va levantando. Aleluya. Aleluya, Señor. Es decir, una cosa es cuando ella ya se pone sus zapatos altos y sube 3 pulgadas de estatura, y el zapato alto le permite caminar así más elegante. Y otra cosa es cuando ella camina con sus chancletas en la casa y que las chancletas van haciendo el flash, 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 flash. Son dos cosas totalmente diferentes. Yo le digo a usted con mucha sinceridad, ¿usted cómo la prefiere? ¿Cómo viene a la iglesia o como está en la casa? Aleluya. Me dijo un niño X, yo creo, me dice, que ella sola en la iglesia debería pasar. Porque cuando va a la iglesia va bien arregladita, va bien bonita, pero en la casa es un desastre. Y yo creo que es al revés. En la casa ella debe estar lo más arreglada que debe estar, lo más hermosa, resaltar su belleza, porque la mujer solamente vive ahora para una sola persona, que es su esposo, su marido. Gloria al Señor. Y él también para ella. Él también para ella. Pero sigamos aquí, por favor. Aunque Pablo dije que no estaba casado cuando escribió esta carta, él probablemente había estado casado.
Porque uno no puede hablar de lo que no sabe. Ese es el asunto, como cuando yo iba a ser cura. Yo iba a hablar del matrimonio, pero yo no sabía lo que era matrimonio. Entonces, ¿cómo iba a aconsejar? En base a la teoría de la práctica hay una gran distancia. Una cosa es verla venir y otra cosa es practicar con ella. Entonces, así que él había estado probablemente casado. Podemos decir esto, y lo sabemos porque Pablo observaba extremadamente las leyes judías. En Filipenses 3, versículo 4 y 6, Pablo dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, es decir, guardaba la ley, era observante de las reglas de la ley. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice Pablo. Esa palabra irreprensible es la que nos hace pensar que Pablo guardaba perfectamente todo lo que la ley le decía que tenía que observar. En los días de Pablo, los judíos consideraban que el matrimonio era una obligación. Estar casado era una obligación. Al grado de que un hombre que llegara a los 20 años sin haber estado casado, se le consideraba que había estado en pecado. Si alguien llegaba a los 20 años en la cultura judía y no había estado casado, se le consideraba que había pecado. Es decir, los hombres solteros a menudo eran excluidos del cielo mismo. Porque para ellos, alguien que no se casaba antes de los 20 años, era porque le faltaba para ser hombre. Ojalá entiendan el término que estoy diciendo, por no decirlo de otra manera. Es decir, que lo consideraban medio hombre, con inclinaciones negativas o equivocadas. Porque para ellos un hombre, recordémonos que en aquel tiempo aún las niñas ya de 14 años se casaban entre los judíos. A los 14 años la muchacha se casaba, a los 14 años. Así que si un hombre llegaba a los 20 y no se casaba, o sea, habían dos cosas que el judío pensaba. Número uno, que estaba pecando por algún lado por allí y por eso no se casaba. O dos, que no era suficientemente hombre. Entonces por eso todos los judíos, para evitar esos señalamientos, a los 20 años estaban ya bien, pero bien casados. También por las palabras de Pablo, recordémonos que en el capítulo 26 de Hechos, versículo 10, Pablo nos da a entender que él había sido miembro del Sanedrín, de los 70 ancianos del Sanedrín. Porque Pablo dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, dice Pablo, yo di mi voto. Si Pablo dio voto era porque era miembro del Sanedrín. Un soltero no podía ser miembro del Sanedrín. Así que de ahí deducimos que Pablo había estado casado, pero que ahora era un hombre soltero. Que después, y puede surgir la pregunta, ¿por qué no? ¿Y a dónde estaba? ¿Qué se había hecho la esposa de Pablo? ¿Por qué no nos embarcamos hoy en este momento y pensar que usted se imagine? Porque yo ayer me lo imaginé, y se había estado casado. La Biblia no dice nada de la esposa de Pablo, no dice absolutamente nada. ¿Qué había pasado con ella? Cuando llegamos a la realidad ya de los evangélicos, tantas mujeres hay que abandonan a un esposo por el simple hecho de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Desde que se convierte al Señor, uno de los primeros conflictos que se da es familiar. La familia lo rechaza a uno por ser evangélico, por no ir ya a misa. Lo rechaza por ser evangélico. Pero yo conocí muchas historias de esposas que simplemente abandonaban al esposo por ser cristianos, o viceversa, que él abandonaba a la esposa, o preferís a los aleluyas o me preferís a mí.
Entonces, y cuando la hermana seguía, persistía en servir a Dios, el marido terminaba abandonando. Hemos perdido amigos por ser cristianos. Perdimos a los metados compadres y comadres por ser cristianos. Algunos perdieron hasta la herencia. La abuela, el abuelo no les dejó herencia porque dice: te prefiero chupín, te prefiero drogadicto, te prefiero vago, pero no quiero que seas aleluya, porque no saben que ser aleluya es lo más lindo, lo más precioso que puede haber. Ser cristiano, alabando a Dios, Gloria al sirviendo a Señor, Dios, es lo aleluya. más bello que puede haber. Así que leyendo, buscando información entre los diferentes predicadores de antaño, dice que algunos creen que cuando Pablo se convirtió a Cristo, fue abandonado por su esposa. Su esposa lo abandonó y por eso piensan ellos de que Pablo estaba solo, porque la esposa lo abandonó, pero que no se casaba, por la razón de que él decía que mientras la mujer vivía, el hombre estaba atado a esa mujer. Parece que tiene mucho sentido lo que dice este historiador, que la esposa de Pablo todavía vivía, que lo abandonó por ser cristiano, pero que Pablo se quedó soltero y no se recasó, porque según él, de acuerdo a lo que escribe en Romanos capítulo 7, la persona que está casada está ligada a la persona con la que se casó, a no ser por causa de fornicación. La persona está unido a él de por vida. Y que por eso Pablo no había tomado esa decisión de volverse a casar. Esa es una teoría nada más, porque la Biblia no dice nada. Algunos creen que también ella ya había muerto, que murió antes de que Pablo fuese cristiano, o que murió después de que Pablo ya era cristiano, pero que Pablo, por su entrega a Dios, que Pablo se había propuesto predicar el evangelio en todas las ciudades, en todos los lugares donde Cristo no había sido predicado. Pablo quería ir a predicar esos lugares. Y qué terrible es andar con una mujer, con uno, esperándola que se arregle y todo. Y Pablo andaba con urgencia, pasaba por peligros, pasaba por ríos, pasaba por fríos, pasaba allí. En el capítulo 11 de 2 de Corintios, Pablo hace la lista de todos los peligros por los que había pasado. Cuando la apedrearon, casi lo matan. Es decir, imagínense que hubieran dado la esposa de él, los gritos que hubiera estado dando cuando Pablo estaba siendo apedreado, cuando lo azotaban. Es decir, hubiera sido una situación terrible. Por eso Pablo sabía que en el estilo de vida que llevaba sirviéndole al Señor, lo mejor era estar soltero. Estar soltero. Bueno, aleluya. Pablo, cuando escribe a los Corintios, 1 Corintios, Pablo era bueno para hablar de los dones espirituales. ¿Y por qué era bueno para hablar de los dones espirituales, Pablo? Porque él experimentaba, vivía lo que era recibir dones espirituales. Por eso San Pablo ahí mismo dice: yo cuando voy con ustedes les hablo en la lengua de ustedes, pero yo hablo en lengua más que todos vosotros. Así dice Pablo, que él era una persona que hablaba en lenguas, era una persona que sabía lo que era el don de profecía. Es decir, en Pablo prácticamente habían estado todos los dones del Espíritu Santo. Podía hablar de los dones porque los había vivido. Yo no pudiera hablar de interpretar lenguas si nunca he interpretado lenguas. Yo no pudiera hablar de hablar en lenguas si nunca hubiera hablado en lenguas. Yo nunca hablaría de el don de profecía si no hubiera profetizado. Pero puedo hablar de esos temas porque Dios me ha dado dones en su momento específico, de orar por los enfermos, el don de sanidad, el tener fe. Dios me ha usado en diferentes dones, incluyendo eso de esos gusanos que salen en la cabeza por comer tanta carne de cerdo. Por lo menos tengo 3 testimonios que después de una oración que el Señor nos permitió hacer, los gusanos se murieron dentro del cerebro y la persona fue sanada. La persona se levantó. Aleluya, gloria al Señor. Personas sanadas de SIDA, en una oración inmediata, una persona sanada de SIDA allá en Darlín, ¿cómo se llama esto? En Honduras. Otra persona que tenía una hernia de este tamaño, en un segundo la hernia desapareció. Cuando a medio mensaje el Señor me hizo sentir que orara por esa persona. Yo no sabía quién era. Es decir, no hablaría de algo que no sé. Si hablo de sanidad es porque sé que Dios sana. Si hablo de salvación es porque el Señor, aleluya, ministerio ha salvado a más de 100,000 personas para la gloria de Dios. Es decir, por eso puedo hablar de salvación, puedo
hablar de interpretación de lenguas porque el Señor me ha dado en su momento interpretar lenguas. Puedo hablar del don de profecía porque Dios me ha dado palabra en ese momento. Puedo hablar de fe. No estuviéramos en este lugar si Dios no me hubiera dado el don de fe. Aleluya. Era en su momento, nosotros no estábamos capacitados económicamente para agarrar este edificio de 10 millones de dólares, que lo pagamos en 3 años. Si no hubiera habido fe, si Dios no me hubiera mostrado que Él era capaz para proveer, porque Él es el dueño del oro y la plata, no estuviéramos en este lugar. Dios nos ha dado radio porque tuve fe. Si les cuento la historia de la radio, que algún día de alguien debería escribirla, que pusimos un transmisor de un watt allá en la Daily Road, que se oía en el parqueo, pero que ese día que ya se escuchó en el radio del parqueo de la iglesia, yo saltaba de alegría porque era un sueño cumplido, que ya teníamos radio, aunque se oía a 20 metros de distancia de las antenas. Aleluya. Después se oía a 2 cuadras, después se oía digamos a 2 kilómetros, a 2 millas, y ahora tenemos, para la gloria del Señor, 6 frecuencias de radio, una que está para ponerse en el área de Mezquita en estos momentos. En 3 semanas estamos en el aire, un canal de televisión que ahora viene en UHF para que se vea en todo el norte de Dallas, McKinney y todas las partes. Es decir, si no hubiera fe, Dios no hubiera provisto todo eso. Señor, aleluya. Aleluya. Así que Pablo hablaba de dones porque había experimentado dones. Pablo podía hablar de la vida de casado, de la responsabilidad de un hombre casado, porque Pablo había estado casado. O sea, tenía autoridad para hablar de matrimonio porque él había estado casado. Y Pablo podía hablar de lo bueno que es estar soltero porque Pablo ahora estaba soltero. Es decir, Pablo conocía, eran temas que él podía hablar con autoridad porque los conocía. Aleluya. Pero dice Pablo, pero cada uno tiene su propio don. Y este es el centro del mensaje de hoy. El don de Dios que Él le había permitido tener a Pablo, el don de Dios, diga conmigo, don de Dios, Don de Dios. le permitía vivir la vida de soltero sin correr el riesgo de fornicar. ¿Entendió? El don que Dios le había dado a Pablo le permitía vivir la vida soltero sin fornicar. Y cuando hablamos de fornicación, hablamos de cualquier clase de inmoralidad. Cualquier clase de inmoralidad. Él tenía el don que no corría riesgo de cometer ninguna inmoralidad. Y por ello, el mayor error que ha cometido la iglesia romana es hacer que monjas y sacerdotes vivan célibes cuando no tienen el don de ser célibes. Entonces, ustedes saben, a mí no me gusta mucho eso de las redes sociales, pero este cura polaco, Adán Kotlas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vaya. Este hombre destapó una olla podrida, una cloaca podrida de sacerdotes que lo violaron. Un sacerdote que lo violó, y empezó a hablar de todo lo que se dio en las parroquias mexicanas donde él estuvo, de que veía a sacerdotes durmiendo con niños. Es decir, es algo que ya nadie lo puede esconder, porque el sol no se puede esconder con un dedo. Y el otro curita de allá de Miami, ¿cómo se llama aquel que salía en Univisión? ¿Cómo se llamaba este? Alberto, ¿verdad? Alberto, en su libro que ha escrito, destapa cosas que nadie llega arriba en el clero católico, a menos que uno se eche a los obispos y se eche a los cardenales y se eche, estoy hablando así de esa manera, tener relaciones sexuales con ellos. Si usted no accede a tener relaciones con ellos, es decir, porque ellos son homosexuales, y si usted no accede, usted no va a estar en una buena parroquia, usted lo van a mandar. Es decir, estamos hablando de un mundo de corrupción e inmoralidad. ¿Cuál es la razón? La razón es porque la misma Biblia, la palabra del Señor decía que en los últimos tiempos iban a venir tiempos peligrosos de hombres que iban a prohibir casarse. Y cuando tenemos esa situación, por ejemplo, uno hace votos de castidad, de que uno se va a mantener, pero no es cierto, porque dentro de las estadísticas
claras que se dan dentro de lo que es el clero católico, se habla que el 60% de sacerdotes son homosexuales. El 60% de sacerdotes son homosexuales. Que un 30% son sacerdotes que son hombres. Yo pude conocer hijos allá de algunos obispos de mi país, pude conocerles sus hijos, inclusive en un post que estoy viendo de un ex guerrillero salvadoreño que menciona a Monseñor Romero. No voy a hablar hoy porque sé que para muchos es un santo, pero él mismo hablamos de la humanidad de él, de lo que él era como hombre. Es decir, y eso es real porque Dios, desde que nos diseñó, así nos hizo a los hombres, nos hizo hombres, y a las mujeres las hizo mujeres. Aleluya. Y el 5% de sacerdotes son los únicos que no son ni homosexuales ni tienen mujeres, sino que se dedican a lo que es su vocación de sacerdote. Yo pude conocer a un par en mi país de hombres sacerdotes dedicados, pero que uno de ellos fue el primero que me recomendó cuando yo llegué donde Monseñor Oscar Barahona, y que le expresé mis dudas de permanecer, de seguir en el seminario católico. Y cuando él me escuchó y le dije, tengo dudas, para mí esto y esto y esto, le mostré todos los versículos bíblicos donde yo tenía mis dudas de estar ahí en el seminario católico, y sus palabras fueron, me dijo, hijo, retírate del seminario hoy que todavía puedes. Esas fueron sus palabras textuales. Retírate del seminario hoy que todavía puedes, porque si sigues va a llegar un momento que ya no te vas a poder salir. Santo Dios. Me dio a entender que él en algún momento también hubiese deseado poder salir, pero debido al cargo, a la posición que ahora ostentaba, para él era prácticamente imposible salirse del catolicismo romano. Lo que estoy diciendo es, y sé que me están escuchando algunos, que hay muchos sacerdotes que son sacerdotes nada más por el modus vivendi, es decir, porque es un modo de vivir, pero que en realidad allá en el fondo ellos están conscientes que el único que salva se llama Jesucristo, el único que perdona los pecados se llama ¡Aleluya! Jesucristo, que ellos no tienen ningún poder para perdonar pecados, que no creen, porque ahí sale un indio hablando en un video, dice, el cura, el pastor no tiene el poder ni la autoridad para convertir la hostia en el cuerpo de Cristo. ¿Quién te ha dicho que los sacerdotes tienen poder para... imagínate a un sacerdote católico que estuvo toda la noche con una ramera, con una prostituta, como me tocó a mí estar con un sacerdote que lo llevé a un prostíbulo, yo manejé ese día, y él estuvo toda la noche, tome con una ramera toda la noche, y a las 6 de la mañana al siguiente día, cuerpo de Cristo. Dios mío, eso creo que fue una de las cosas que a mí más me impactaron, viendo cómo estaba dando la hostia a los feligreses, y que tuvimos que meterle la cabeza en un tambo de agua para que se le fuera un poquito la gran borrachera que todavía andaba. Es decir, ese es el mundo. No tienen poder para poder transformar la hostia o en cuerpo de Cristo. Y además la Biblia dice que Cristo sufrió una sola vez y para siempre. Cristo no tiene que estar siendo sacrificado todas las veces, porque la sangre de Él es eficaz. ¡Aleluya! Para perdonar todos los pecados. ¿A qué ha llevado esto? De monjas que terminan enamorándose de un sacerdote o teniendo relaciones con sacerdotes, que lo pude ver. ¿A qué se debe? Simplemente ellas no tienen el don. Y usted le dice, madre. Hay algunos de ustedes que dicen, tengo una madre allá en el convento. Si ella fuera sincera, le diría en realidad lo que está pasando en ese convento. Lo que está pasando en ese convento. Sin decir, por ejemplo, los escándalos en Vaticano de la monja salvadoreña que salió embarazada hace como 2 o 3 años, que fue un escándalo terrible, del montón de niños, cadáveres de niños que se han encontrado enterrados abajo de los conventos. Pero estamos hablando no de 10, de 20, cantidad de cadáveres de niños que han sido abortados simplemente porque vienen de relaciones ilícitas, y que ellos, por cuidar su imagen, vienen y terminan abortando a los niños. Y la gran mayoría de ellos vienen de sacerdotes, obispos, que vienen y tienen
Estamos hablando que eso es algo natural, tener relaciones entre hombre y mujer es natural. El problema está que es debido al celibato, a esa prohibición de casarse que ha llevado a una gran corrupción, a una gran inmoralidad. Así que gracias a Dios que la iglesia evangélica a la cual pertenecemos nosotros, aquí sí se permite. Es más, a mí me dijeron cuando yo tenía 22, 23 años, me dijeron: Ismaelito, para que puedas servirle al Señor, te tenemos que casar. Y yo le dije: pero yo no quiero casarme. No nos importa, me dijo, te vamos a casar. Pero le dije: pero si no tengo ni novia, te la vamos a poner, pero te queremos casar. Para que le sirvas a Dios, te vamos a casar. Y a las 2 semanas me estaban casando. Aleluya. Y gracias a Dios, porque de eso que yo ni sentido le encontré, han salido 3 lindos hijos, hermosísimos, 11 Gloria al Señor. nietos y 2 bisnietas ya. Santo Dios. Pero es decir, allá prohibían. Cuando yo salgo del seminario católico, lo menos que yo quiero es casarme. Yo dije: yo voy a casarme si acaso a los 30 años, si es que encuentro un volado que a mí me guste. Porque tenía el perfil de lo que yo quería como esposa. Y mientras no aparezca, dije: yo no me caso. No me caso. ¿Y qué? A los 23 años. Con una gran soga en el cuello. Bueno, sí. Bueno, aunque Pablo sabía que la soltería era buena para él. Esto es lo importante. Aunque Pablo sabía que la soltería era buena para él, él no se la impondría a nadie. A nadie. Por ejemplo, si alguien viene conmigo y me dice: pastor, ¿me quedo soltero o me caso? Yo le diría: cásate. Si tienes el don de estar soltero, mantente soltero. Pero si te andas quemando, que cualquier volado que miras por ahí, estás sufriendo, estás con calenturas, no. Cásate. Porque dice la palabra del Señor que es mejor casarse que quemarse. Que andar ahí, andar en la mente aquello. No, mejor casarse. Ahora, lo importante es saber, y aquí es la parte central de este mensaje, la parte céntrica de este mensaje. Lo importante es saber qué don nos ha dado Dios. Ahí se debe que uno está dotado, si está dotado para la soltería o está dotado para el matrimonio. Porque estamos hablando que tanto la soltería como el matrimonio son dones de Dios. Muchos se encuentran como en la trampa de: ¿es mejor el otro lado? Es decir, si está soltero dice: ¿es mejor estar casado? O el casado que dice: ¿será mejor estar soltero? Por eso los expertos en matrimonio dicen que el matrimonio es como un palacio asediado, sitiado, que los que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. Es decir, hay muchos solteros que se deshacen por estar casados y hay muchos casados que desearían estar solteros. Amén. Aleluya. Pero dice Pablo que depende del don. Y aquí es donde yo me detengo un par de minutos. Por ejemplo, pensemos en un esposo que es pan francés, bolillos guatemaltecos, es decir, pan sin sal. El ingrato todo el tiempo anda amargado. El ingrato nunca le dice: qué bonitos ojos tienes. El ingrato no le dice: qué bonita te ves, mi amor. Nunca, sino que todo el tiempo. ¿Será que este está dotado para el matrimonio? ¿Será que este está dotado para el matrimonio? Cuando de sus labios nunca sale una palabra amorosa, tierna. Recordémonos que la mujer es un vaso delicado, así le llama la Biblia: vaso delicado, vaso débil, vaso frágil. Y a la mujer le encanta, le fascina que usted le diga: qué hermosa te ves, estás gordita pero estás hermosa, estás, Dios mío. Ay, a ella le encanta, pero es decir, por eso mi pregunta es: ¿tiene usted el don ese?
de hacerla sentir mujer bella, hermosa, es decir, tan frágil es, tan bella es, sin ti yo no puedo vivir. Entonces, es decir, un hombre que no tiene ternura, yo tengo dudas de que él tenga el don para estar casado. Una mujer que siempre anda evadiendo que el marido la toque, la acaricie, para mí que esa mujer hubiera sido 1000 veces preferible que se hubiera quedado soltera, porque no, es decir, no tiene el don. Es decir, no tiene el don para estar casada, porque si tuviera... Quiero decirles que la responsabilidad de una esposa no es lavar ropa. Lavar ropa está en las lavanderías. La responsabilidad de una esposa no es hacer comida. Para eso hay comedores y están las pupusas hechas afuera. La responsabilidad de la esposa no es limpiar la casa. Con miserables $50 limpia la casa, y la casa se mantiene limpia cada 15 días. Usted paga $50. Entonces, así que ser esposa no es lavar la ropa. Ser esposa no es preparar comida. Ser esposa no es limpiar casa. Ser esposa es hacer sentir que tienes un hombre allí que se siente privilegiado de ser tu esposo. ¡Háblalo, Padre! ¡Aleluya! Y de igual manera, cualquier animal, cualquier hombre puede proporcionar dinero para una mujer para que viva decentemente. Cualquier hombre. Especialmente si se consigue un rico. ¡Qué bárbara!, ¿no? Si se consigue un rico y que esté viejo. Porque el hombre viejo sabe que la mujer ya no le ve la cara. ¿Qué es lo que le ve la mujer al viejo? La cartera. Y él dice que pega el que tengo. Tú no tienes pega de nada. No tienes pega, especialmente porque necesitas Red Bull. No, tú tienes pega. Lo que ve es que se me antoja un ¿cómo se llama? Calendario, ¿no? Es una cosa que son de oro, un montón de... semanario, pero de oro, $40,000. Y viene, ¿y a dónde lo venden? No, pues en la joyería fina, porque esas no están en Macy's ni en Target ni en los moles baratos. Ahí va. Y compra el semanario. Para quedar bien con la semanaria. ¿Entendió? Así que dinero cualquiera, pero darle cariño, aprecio, valor, que ella se sienta digna, porque toda mujer tiene el derecho de sentirse digna. ¡Aleluya! Amén. ¡Aleluya! Amén. Aleluya. De no sentir esa incertidumbre que hoy estás y mañana no estás. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Entonces, ser soltero o casado, todo depende del don que uno tenga. Y es interesante que cuando Pablo escribe, cuando Pablo dice, cada uno tiene su propio don, el término que Pablo usa es el mismo término que usa cuando en el capítulo 12 de 1 Corintios habla de los dones espirituales. El mismo término que Pablo usa para dones espirituales, carisma, es el mismo término que Pablo usa para el don de ser soltero o para el don de estar casado, queriendo decir que este don viene de arriba, porque los dones no son nuestros, los dones vienen de arriba. Es Dios quien nos toca para estar solteros o para estar casados. Es decir, las dos posiciones dependen
Es decir, si alguien está soltero, bendito sea Dios si tiene el don para estar soltero. Y si alguien está casado, supongo es porque tiene el don para estar casado. Pero si está casado y no tiene el don, está usurpando un puesto que no le corresponde, porque usted no nació para estar casado ni casada, porque no está dando lo que tiene que dar como persona casada. Y si usted está soltero, pero anda por ahí, vaya, como dicen en El Salvador, pues haciendo sus levantes. Usted no tiene el don. Aleluya. Usted no tiene el don. Porque esto se trata de tener el don. El entendimiento de Pablo, y aquí ya voy a terminar porque vi que el reloj ya avanzó, es que Pablo dice que esto puede ser un don especialmente impactante cuando consideramos el trasfondo judío de Pablo, y especialmente en el tiempo de la iglesia primitiva. Era considerado para un hombre judío el estar soltero pecado. Estar soltero para un hombre judío. Y claro, estamos entre gente adulta, pero ¿cuántos de los hombres pasaron por la famosa etapa de la masturbación? Y que si alguien me pregunta, pastor, ¿es pecado? Sí, es pecado. ¿Oyó lo que dije? Sí, es pecado. Y no solamente es pecado, sino que atrofia su mente y atrofia sus órganos masculinos, incluyendo que muchos de los que padecen de próstata en la etapa final de su vida fue porque abusaron de esa situación que se llama masturbación. Y eso es pecado, es una inmoralidad. La masturbación es una inmoralidad. Y ahí es donde dice Pablo, es mejor estar casado. Es mejor estar casado, aleluya, que quemarse. Entonces, entre los judíos, el matrimonio no era una cosa que se consideraba indiferente o que se dejaba a su propio juicio, que si la escogía o la rechazaban, no. Para los judíos tenía que casarse. ¿Por qué? Porque lo único que no se casaba dentro de lo que era la cultura judía era porque estaba haciendo alguna inmoralidad como de la que acabo de hablar, o dos, que no era completamente hombre. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes, hermanos, cuando se casaron o no se casaban porque no se sentían capaces de mantener un hogar? Aunque tenga la mujer, levante la mano que diga, sí, pastor, yo era uno de esos que decía, bueno, y si me caso, ¿de dónde? ¿Cómo voy a hacer? Vaya, solamente como 12 se atreven a levantar la mano. Pero la gran mayoría de nosotros no nos sentíamos capaces de sostener un hogar. Estoy hablando especialmente cuando vivíamos en nuestros países. Pero es algo increíble. Dimos el paso y de repente nos dimos cuenta que así como Dios había provisto cuando éramos solteros, Dios empezó a proveer cuando ya estábamos casados. Aleluya. Dios empezó a proveer cuando vinieron los hijos, y que nunca nos ha faltado absolutamente nada. Así que si alguien, esa es la razón, usted no tiene. Locura es gastar el gran montón de dinero en un vestido que solamente lo van a usar una vez, un traje que lo van a usar una vez, un montón de niñas que salen ahí con unos vestidos caros y rentar un salón. No ande con esas locuras. La persona sabia no lo hace de esa manera. Viene donde el pastor Pineda, que soy yo, y que tengo la facultad como oficial del estado de Texas para casarlo a lo civil y casarlo a lo religioso. Y ¿saben cuál es la gran noticia? El pastor Pineda no les cobra ni un centavo partido por la mitad, porque el pastor Pineda sabe que lo que recibió de gratis lo da de gratis. Así ¡Aleluya! que todos los que se quieran casar, los caso de gratis. ¿Y qué es lo que tienen que traer nada más? Un buen mecate para amarrarlos. Aleluya. ¿Un buen qué? 2 anillos, que si no los puedo comprar, 2 cosas de esas de las latas de Coca-Cola. O simplemente 2 rueditas de hule. No importa, lo importante es que por medio de este anillo me caso contigo, uniendo contigo mi corazón y mi vida. Te amo. I love you, my baby. Aleluya. El Talmud, como la Mishnah, son 2 libros judíos considerados sagrados. No al nivel de la Biblia, pero son considerados sagrados para ellos. El Talmud
y la Mishnah. Y el Talmud reza de esta manera. Dice, está prohibido para un hombre estar sin esposa, porque escrito está, no es bueno. Por eso digo, lo que Pablo está diciendo es maravilloso, porque Pablo conocía esto que estoy diciendo. No es bueno que el hombre esté solo. Así lo dice Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Y cualquiera que no se dé a generación y multiplicación es un acto de desobediencia a Dios. A estas personas no las consideraban dignas del cielo por ir en contra del mandamiento de Dios de multiplicarse. ¿Me está entendiendo? Eso está como aquellos que se casan y no quieren tener hijos. ¿Y entonces para qué se casaron? ¿Y qué es lo que ayuda a un hogar a mantenerse sólido? No es tanto que esté él y ella. Es más, un matrimonio que no tiene hijos tiene la probabilidad que en aquel momento se puede romper. Pero muchas veces uno no toma ese tipo de decisiones equivocadas por amor a los hijos que hay dentro de ese matrimonio. Y quiero felicitar a aquellos que por amor a sus hijos todavía se mantienen Aleluya. juntos. Aleluya. Bueno, ¿cuál es el punto? ¿Cuántos de ustedes fueron dotados, que Dios les dio el don para estar casados? Pónganse de pie. Es decir, trata bien a la esposa trata bien al esposo. Aleluya, Es decir, están Señor. cumpliendo con todo lo que la Biblia ordena de un hombre y una mujer casados. Santo Dios. Aleluya. Ahora, ¿cuántos de ustedes no fueron dotados para estar casados, es decir, para estar solteros? Como ya se levantaron, levanten la mano los que creen que Dios les dio esa capacidad de estar solteros. Aleluya. Yo amo a mis hijos y amo a mis nietos. Pero si yo regresara atrás, yo nunca me hubiera casado. Y le hubiera dedicado mi vida a Dios totalmente. Pero estoy agradecido por mis hijos y estoy agradecido por mis nietos. Pero pienso que uno les sirve 1000 veces mejor sin estar con la angustia de la carne, sin estar con esa situación. Pero el punto está que usted tiene que estar feliz con el don que Dios le ha dado. Aleluya, Pero en Señor. el fondo, aunque yo digo que hubiera preferido no casarme, yo no creo que hubiera podido estar solo, porque conozco mi naturaleza. Aleluya. Que tengo 75 años. 75 años y todavía bufo como toro. Aleluya. Entonces, el que tiene el don, alabado sea Dios. Y que sirva a Dios con todo su corazón. Los solteros sírvanle a Dios con todo su corazón. Y los que están casados, cumplan su deber de hacer sentir a esa mujer feliz, dichosa, de quererla, amarla, abrácenla. Aleluya. No dije que le jale el pelo, dije que le acaricie el pelo. Tóquele la cintura. Ella, sí, tóquele los hombros. Hasta ahí nomás. Que se sienta amada y querida. Hermanos amados, que Dios nos ayude a ser mejores esposos y esposas. Amén. Y que Dios ayude a los solteros a mantenerse célibes Amén. sin pecar. Aleluya. Padre, Santo te damos Dios. gracias en esta mañana por el consejo de tu santa palabra. Por supuesto, Señor, vienen otros 2, 3 temas importantes que Pablo nos va a dar en este capítulo 7. Y te pedimos, Señor, que al terminar esta cátedra del matrimonio del capítulo 7, quedemos ya graduados de este tema, Señor. Aleluya. Para servirte mejor. En el nombre de Jesús. Y decimos como todos. Amén.